Para cerrar este repaso de matemáticas, vamos a hacer una generalización de los resultados anteriores de álgebra lineal a espacios vectoriales de infinitas dimensiones, o bien un acercamiento al análisis funcional, es decir, el estudio de los espacios de las funciones. Y este acercamiento que haremos va a ser uno muy pragmático y cero formal, o sea, no vamos a utilizar al nada formal, pero sí va a ser, yo creo, espero que les sirva para, haciendo la conexión con los resultados anteriores, poder recuperar los resultados para esos espacios de funciones. Entonces, para motivar la definición de los elementos de este espacio de funciones, vamos a recordar, ¿se acuerdan que teníamos el ejemplo anterior? ¿Se acuerdan? Donde teníamos, por ejemplo, un sistema de dos masas, como este, y estas dos masas, voy a borrar esto de aquí, el estado de ese sistema se representaba mediante un vector de dos dimensiones, y decíamos, bueno, algún estado de ese sistema se puede representar con un vector de dos dimensiones, donde x1 nos dice qué tanto se mueve la partícula 1 y x2 qué tanto se mueve la partícula 2. Entonces, este estado que está aquí está representado por este vector, que es un elemento del espacio vectorial de dos dimensiones con soporte real. Bueno, imaginemos que en vez de tener, queremos representar este sistema, queremos representar otro sistema, que voy a poner aquí abajo, voy a modificar este. Y este otro sistema, digamos, no son dos masas, sino es, por ejemplo, voy a borrar antes, una cuerda que está suspendida entre dos de estas, ¿no? Entonces voy a poner la cuerda de un color que le ponemos un color café. Okay. Y es una cuerda, digamos así. Y voy a poner una regla. Ok. Denme un segundo. Ok, y luego esto es 3.5. Y aquí está la línea, ¿no? Que es el 0. Entonces, ahora lo que quiero hacer es representar el estado, no el estado de dos masas, sino de esta cuerda que está aquí. Y la pregunta es, ¿qué elemento o qué espacio vectorial puedo utilizar para representar el estado de este sistema físico? Entonces, una cosa que podemos hacer, pues inmediata, es, tomando esta idea, es no representar el estado de la cuerda como tal, sino algunas de las posiciones de la cuerda. Imagínense que tomamos o sea, antes hacemos un paso intermedio en el que discretizamos el espacio. Por ejemplo, decimos, ¿sabes qué? No voy a mandar cada pedazo, sino voy a tomar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, y en 6 puntos voy a medir la altura. Entonces, esto sería, por ejemplo, el x1, eso sería el x2, el x3, el x4, el x5 y el x6. Puedo hacerlos de manera igualmente distanciados, tal que xi es igual a algún delta veces i, por ejemplo. Entonces, el 1 pues es x, es una vez, el 2 es dos veces. Y pues, a cada estos puntos voy a ver qué altura tienen. Y entonces tendríamos aquí, pues sería podríamos poner, por ejemplo, alguna altura que voy a denotar de esta forma. Voy a hacerlo así. H, altura en la x1. Aquí tendríamos otra altura que sería un h de x2. ¿Verdad? Y aquí otra que sería un h de x3 y así. Y puedo ponerme de acuerdo, así como puse aquí, que la primera... Aquí en el primer ejemplo ponía, la primera entrada va a significar la primera partícula y la segunda entrada va a significar la segunda partícula. Pues aquí puedo hacer lo mismo, algo similar, y decir, bueno, voy a poner un vector con 6 entradas, donde la primera entrada se refiere a la altura de la cuerda
en la primera posición. Es decir, aquí sería h de x1, aquí sería h de x2 y así hasta h de x6. Y esto pues viviría en un espacio vectorial de 6 dimensiones con soporte real. Y bueno, esto me dará alguna idea del espacio de esta cuerda, pero debido a que hemos discretizado el espacio, tenemos como una cierta resolución, ¿no? Como cuando hablamos de las imágenes en píxeles, que no nos van a permitir distinguir entre dos estados diferentes. Imagínense que en vez de estar en esta cuerda café, está en otra, que voy a poner en naranja, que va a estar, por ejemplo, igual aquí, pero hace esto y luego queda igual, y luego hace esto y queda igual, y luego hace esto y queda igual, y luego hace esto. Y como ven, esta cuerda naranja tendría los mismos valores que la café, sin embargo, está en un estado muy diferente. Entonces, para poder resolver o distinguir entre la cuerda café y la cuerda naranja, por ejemplo, necesitaríamos pues poner más puntos, o sea, necesitamos más resolución en el vector. Y entonces lo que se nos ocurre naturalmente pues es incrementar el número de puntos. Y eso pues es lo que haríamos, ¿no? Si quisiéramos distinguir entre esos dos estados de la cuerda, entre la naranja y la café, pues definimos un vector con más dimensiones, porque ese va a tener pues más resolución, que es lo que hacen, por ejemplo, en las imágenes de dos dimensiones, hacen algo similar, sino discretizan el espacio y a cada espacio le asignan un color y bueno, entre más puntos tengas, pues la imagen tiene más resolución. Es algo similar, pero es una imagen unidimensional, digamos, ¿no? Entonces, lo que podría hacer es dar pues más dimensiones a los vectores para que resuelva mejor. Pero pues esto siempre es como los reales tienen este principio pues en el que siempre existe un número en medio, pues el límite sería definir, hacer tender la distancia entre los x's, o sea, es decir, hacer tender el delta a 0, 3.5, o sea, para que entonces tenga infinitos puntos y digamos tendería al continuo. Entonces tendrían infinitos x's aquí en medio, pero así podría resolver entre cualesquiera diferencia de dos estados de la cuerda, por ejemplo. Entonces, pues eso es lo que se hace, básicamente así se piensan las cosas, y en vez de tener así como nosotros teníamos los vectores base antes, ¿no? Los vectores base, que era, por ejemplo, el estado xn, que se representaba en notación matriciales como puros ceros y un 1 en la posición enésima. Cuando tendemos al continuo, pues serían puros ceros, excepto un 1 en ese valor. O sea, digamos, si tendríamos la cuerda esta, si tuviéramos esta, de aquí de la izquierda, lo voy a poner acá. Yo lo que estoy tratando de representar es algo, voy a borrar aquí, que tiene 0 en todas partes. Aquí está la línea esta, ¿no? Voy a dibujar la función esta en color rojo. Esta, por ejemplo, aquí está el x, digamos, n. Y si lo hacemos tender a infinito, pues sería 0 en todas partes, una función que es 0 en todas partes, excepto en este punto. Esa en el continuo tendería a algo así, ¿no? Bueno, entonces, denme un segundo. Muy bien. Entonces, tendríamos estos estados. Ya no tendríamos una representación como esta de vector porque pues no podemos poner infinitos ceros. Porque además, te digo, como hay siempre en medio de ellos dos hay otro, es como no numerable el conjunto. Pero podemos pensar en estos estados, ¿no? Que significa estar en la posición enésima. Así podríamos nosotros pedíamos antes, por ejemplo, en esos estados que son así, que fueran ortogonales, es decir, que el xy con el xj fuera la delta de ij. Y también pedíamos que los elementos de la base fueran, eso sería ortonormalidad, ¿no? Le pedíamos ortonormalidad a la base.
pero también le pedíamos la completez, es decir, que la suma sobre todos los estados de xy por xy nos diera la identidad. La pregunta es ahora, en esta parte, cuando hacemos tender el delta igual a 0, ¿cómo quedan las cosas? Voy a poner aquí. Cuando hacemos el delta tender a 0, ¿qué ocurre? Pues bueno, ahí entonces teníamos que, voy a poner una hoja diferente, voy a llevarme estos resultados, ¿no? Para seguir escribiendo. ¿Qué son los resultados que teníamos para las bases discretas, ¿no? Eran estos, ¿no? Decíamos, teníamos unos vectores, voy a poner aquí, lo voy a copiar, para que más bien limpio, para que nos quede más bonito. Entonces decíamos que si tenemos los vectores base xn, que es puros ceros hasta la posición enésima, un 1, y luego ceros, y esos cumplían que se tenía la ortonormalidad, que el producto interno entre xy con xj es la delta de Kronecker de y con j. Y además teníamos la completez o completitud, en que la suma sobre todos los estados pues nos da la identidad. Muy bien. Con esta relación sabemos nosotros que si tenemos digamos algún vector, algún estado de la cuerda f, yo lo puedo escribir como la suma sobre, puedo poner aquí la identidad, digamos, y sería la suma sobre k de xk por xk aplicado en el f. Esto es la identidad, entonces deja el vector igual, y esto pues sería xk con f, que lo habíamos denotado puede ser como la suma sobre k de la componente de f en la posición xk, o sea, es f de xk en la dirección xk. O sea, lo que estoy diciendo es que como en el caso de la cuerda, ¿no? Que si tengo aquí y tengo un estado, se puede entender la función en discreto, por ejemplo. Esta es función con algunas posiciones aquí, se puede entender como tanto en esta dirección, tanto en esta y tanto en la otra, ¿no? Y la suma de todas ellas pues te da la función. Bueno, entonces esos son los resultados que teníamos. Además también sabíamos que se podía definir el producto interno, y este producto interno se calculaba como digamos, si tenemos dos estados de la cuerda discretos, estados f y n, el bracket de f con g lo puedo desarrollar igual haciendo f con la suma sobre k de los estados xk con el estado g. O sea, aquí metí la identidad, que es la relación de completez. Eso sería la suma sobre k de f con xk, xk con g, y esto sería la suma sobre k. Este de aquí lo puedo poner al revés y conjugado, entonces sería f de xk conjugado por g de xk, y es el producto interno que conocíamos, ¿no? Entonces así era el producto interno entre dos estados, ¿no? De dos estados de un espacio vectorial discreto. Decíamos que f y g ortogonales si f con g es igual a 0. Voy a borrar aquí. El estado f y el estado g son ortogonales y el producto interno entre ellos da 0. Cuando f y g eran la misma, pues nos daba la definición de norma. Voy a acomodar esto para que me quede una sola columna. Ajá. Voy a borrar esto aquí.
cuando tenemos el producto interno, podemos definir la norma de un vector como el producto interno de f consigo mismo, o de cualquier vector. Ajá. Y esto nos daba ese cuadrado de la norma realmente, ¿no? La raíz de esto. Suma sobre k de, pues sería f de xk módulo cuadrado. Entonces eso es el cuadrado de, voy a poner aquí módulo cuadrado, la norma. Muy bien, entonces queremos ahora hacer la generalización a infinitas dimensiones. Es decir, cuando hacemos el delta de x, el delta entre los estados igual a 0. O sea, recordemos esto, ¿no? Decíamos que para presentar este estado hacemos una discretación del espacio. Si hacemos el delta tender a 0, pues llegamos a la descripción de un continuo. Entonces, ¿cómo se ven estos resultados? Por ejemplo, la elección natural, pues sería, si vamos a calcular el producto interno, ya les habíamos dicho, ¿no? O sea, digamos, pensamos que esto se tiende al continuo, pero la pregunta es, si tú haces tender el delta igual a 0, o sea, digamos, habíamos definido que el xy es igual a delta veces y. Si haces tender el delta igual a 0, pues entonces te va a crecer, si vas a recuperar esta idea de tener infinitos puntos para describir la cuerda, aquí, infinitos puntos. Sin embargo, la noción de producto interno tenemos que recuperarla, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, porque fíjense, si nomás lo hacemos así, tender, entonces la dimensión n tendería a infinito, ¿no? Porque necesitamos n puntos para correr el sistema. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el producto interno, déjenme ponerle aquí, producto interno, ¿qué pasaría? Pues sería la suma sobre, bueno, el espacio entre alguna función f contra alguna función g, sería entonces, pues, la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Pero este es infinito, de f de x y, por ejemplo, por g de xy. Pero si el delta tiende a 0, pues esta suma tendería a infinito. Entonces, para que no tienda a infinito, porque sería infinitos puntos, lo multiplicamos por el delta, que el delta tiende a 0. Entonces, algo que tiene infinito por algo que tiende a 0, tenemos la esperanza de que eventualmente converja, y entonces pedimos que el delta sea igual a la longitud que tengas que describir, L, sobre el número de, por ejemplo, podemos ponerle n, ¿no? N más 1 si quieren. De tal forma que si yo hago esto y hago, digamos, en la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xy por g de xy por L sobre n más 1, y tendría que ser el límite cuando n tiene infinito. Y esto pues se parece a la suma de Riemann, ¿no? Cuando n tiene infinito, y esto pues básicamente sería como la integral, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos es lo siguiente. Déjenme borrar esto que está aquí a la derecha. Pensamos que la posición x, o sea, el estado x, va a representar la dirección de alguna posición, ¿no? Esta, ¿no? Digamos, es el estado x. Y el x puede ir, digamos, desde 0 hasta L en este caso, ¿no? Pero cualquier número real intermedio. Y definimos el producto interno. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros damos algún estado, lo que hacemos es dar una receta de la altura para todo x. Es decir, yo lo que digo, cuando digo, ahí está, por ejemplo, la cuerda en el estado f, lo que tengo que decir es qué altura tiene la f en cada uno de los puntos x posibles. Entonces, lo que puedo hacer es ponerlo como la integral,
f es digamos, están todas las direcciones posibles entre 0 y L, es la integral desde 0 hasta L de diferencial de x en la dirección A, digamos. Va a estar esto en la dirección X, pero ¿cuál altura va a tener en cada uno? Pues este valor que podemos llamarlo f de x. Entonces, la función f es f de x en la dirección X. Digamos así. De esta manera. Entonces, el vector, el ket de algún estado f, digamos, de ese sistema continuo es la suma de estar con altura f de x en todas las posiciones posibles de las x. Así lo pensamos. De esta forma, el producto interno, por ejemplo, de la f con la g, pues sería la integral. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera, no aquí, de esta forma, sí. Ok, está bien, hasta aquí vamos a dejarlo aquí primero. Entonces, supongamos que yo proyecto esta función en la dirección x', ¿no? Entonces, proyecto en la dirección x', que puede ser cualquier otra dirección en este rango, con la f. Muy bien. Entonces, esto por definición, pues sería cuánto vale la f en la dirección x', ¿verdad? Por otro lado, si sustituyo el lado de la derecha, pues sería x' por la integral desde 0 hasta L de diferencial de x por f de x en la dirección x. Y esta x' pues no depende de la x, puede entrar en esta integral, es la integral desde 0 hasta L, diferencial de x, f de x es un número, y nos queda x' con x. Y entonces, si esto es cierto, lo que estoy diciendo es que x', o sea que f de x' es igual a la integral desde 0 hasta L, y el x' está entre 0 y L, ¿no? De f de x por alguna función x' sobre x, diferencial de x. Entonces, se fijan, esta función es la misma que está aquí. Entonces, básicamente estoy buscando qué le tengo que poner a esta integral de tal forma, o sea, que le tengo que poner aquí este x con x', tal que cuando yo lo pongo con la función f, me da la función f. A este tipo de cosas es como una transformación integral, ¿se fijan? Porque yo tomo la f y la meto a esta integral. O sea, esta f que está aquí, la metí en esta integral y me da la misma función f. Entonces, como si yo puedo ver esto como si la integral fuera como, le llaman esto funcional, ¿no? Yo toma la función, la integra con algo y te da otra función. Es una transformación sobre la función. Pero esta transformación es una transformación identidad porque tomas la f y la deja igualita, nada más que con otro x', ¿no? Pero digamos la f sigue siendo la misma. Entonces esto es una transformación integral. A este de aquí le llamaban el núcleo de la transformación integral. Y este tiene que ser el núcleo de la transformación identidad. Bueno, a esta función que hace esto, que cuando la integras con una función deja la misma función, le llamamos la función delta de Dirac. Esa la define, ¿no? Entonces, y la definición formal de la función delta de Dirac es, vamos a ponerla aquí aparte. La función delta de Dirac es aquella función, es el núcleo de la transformación integral identidad. Vamos a poner aquí en azul. La función delta de Dirac. Lo pongo, luego volvemos a lo que estábamos poniendo. Delta de Dirac no es una función como tal, de hecho es una distribución, ¿no? Es algo. Esta es una, digamos, supongamos que integramos una función desde un x menos epsilon hasta un x más epsilon de la delta de x con x' de f de x' diferencial de x'. Y esto es igual a f de x. O sea, digamos, es el núcleo de la transformación integral identidad.
porque cuando le pones, metes a esta transformación integral la función f, te sale la misma función f. ¿Ok? Esto ocurre siempre que el x' se encuentre en el intervalo. Vamos a pedir eso, ¿no? Que el x sea un elemento. Bueno, aquí está, por esta definición, aquí está. Siempre que el x se encuentre en el intervalo de integración, aquí es evidente porque está x menos epsilon y x más epsilon, entonces seguro está en el intervalo de integración, pues esta integral te va a dar la f de x. Y eso vamos a definirlo así, ¿no? De la definición de la función delta Dirac o distribución delta Dirac. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es, fíjense, al fin y al cabo es, la integral es el área bajo la curva, ¿no? Entonces supongamos que yo voy a tratar de ejemplificarlo gráficamente. Entonces tienes, digamos, dibujamos la función f de x, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Así. Y la vamos a multiplicar por la función delta de x menos, x'. Entonces, esa es una función que en todas partes es, vamos a hacerlo así, es una, aquí está la x', digamos. Esta es la variable x. Esta es la variable x. Es una función que va a ser 0 en todas partes, casi 0, 0, 0, 0, y cuando se acerca al x' crece tanto, o lo suficiente, o hasta infinito podemos ponerlo, pero solamente alrededor de x', pero inmediatamente, de tal forma que el resultado de multiplicar esta función por esta, y la de arriba por la de abajo, o sea, f de x, nos deja una curva, digamos la multiplicación que sería f de x por delta de x con x', es una función que es, voy a poner otro color, que ponemos morado, está 0 en todas partes, y aquí queda con una altura, digamos así, una anchura así, de tal forma que la integral esta, siempre que el pico queda dentro de la región de integración, o sea, básicamente que x' esté en la región de integración, que puede ser de aquí a acá, por ejemplo, el área que queda aquí abajo es igual a la altura de la función en este punto, que esto es f de x'. O sea, la altura esta que está aquí es igual al área que está aquí abajo. O sea, el área es f de x'. Entonces se cumple esta relación que está acá, ¿no? Un caso particular, y de hecho puedo utilizarlo como definición y implica las demás, es que es la función tal que la integral de x menos epsilon por x más epsilon, si por ejemplo tomamos f de x como el 1, sería la delta de x, la integral igual a 1. ¿No? Si tomamos f de x como la función 1, o sea, la función sería esta 1, entonces ya nomás te queda esa integral 1. Ambas definen la función delta. Bueno, regresamos entonces a escribir los resultados que estábamos diciendo. Y bueno, con esto decimos que cualquier función f, esta equivalencia, digamos, la expresión roja que decíamos, la f se escribe como una combinación lineal de estar en todas las direcciones posibles entre 0 y L, con altura f de x en cada una, ¿verdad? Y esto me define quién es la x con x'. Bueno, y ya, creo que aquí voy a borrarlo de ahí abajo porque ya definimos quién es la delta. Esto de aquí abajo lo voy a borrar. Entonces, continuamos. Entonces ya supimos cómo escribir las funciones f en discreto. Es decir, la versión de esta ecuación en el continuo es esta ecuación que está aquí a la derecha. Bueno, ahora vamos a hablar del producto interno. Decíamos que el producto interno, ese es el producto interno, como lo escribimos en el continuo. Bueno, lo que decíamos nosotros es que tiene que ser pues la integral, ¿no? Tenemos que tender esta suma a una integral, entonces decimos que el producto entre f con g es la integral sobre todo, bueno, podríamos poner de 0 a infinito, pero en este caso una cuerda de 0 hasta L, de
f de x con g de x diferencial de x. O lo puedo pensar también como puedo poner así, ¿no? Que tomo la f, pongo aquí la identidad, la puedo poner. Bueno, mejor escribo primero la completez y luego lo recibo quizá. Entonces sería esta cantidad. Ah, bueno, aquí tendría que ser conjugado, ¿no? Porque esto es conjugado. Así. Entonces, la versión de este producto interno, en vez de ser esta integral, pues sería, en vez de ser esta suma, pues sería esta integral que está aquí a la derecha. Ajá. Ah, en este caso, vamos a cumplir, fíjense, si tú y yo tengo la base, quizás lo hubiera hecho eso primero. Fíjense, si yo tengo que la base, mi base, son todos los x, ¿no? Entonces, la completez, en vez de ser la suma sobre todos los elementos de la base, pues tengo que hacerlo integrando. Sería la identidad, sería la integral de todos los elementos de la base. Así, ¿no? De esta manera, si yo quiero hacer el producto interno, y puedo deducir esta fórmula de la derecha. Voy a poner una hoja aparte, ¿no? Si yo quiero hacer el producto interno de f con g, lo que puedo hacer es meter aquí en medio la identidad. Entonces sería f con la integral de, puedo ponerle prima nomás para poner x prima, diferencial de x prima, con g. Esta integral pues puede salir como la suma, porque es lineal, integral de f con x prima por x prima con g, diferencial de x. Ahora, este de aquí pues es un producto interno, entonces lo puedo poner como x con f conjugado, voltearlo, y eso sería x prima con g de diferencial de x. Ahora, x proyectado en f, pues es qué altura tiene la función f en la dirección x, que eso es, por definición, lo hemos definido anteriormente, es f de x, pero está conjugado, y la otra es la x prima, perdón. Entonces, y la otra sería g de x prima, diferencial de x prima, que es la expresión que teníamos antes, ¿no? Para el producto interno, que decimos que el producto interno de la función del estado f con el estado g es la integral de 0 hasta l de f de x conjugado con g de x diferencial de x. Entonces puedo borrarlo de arriba y guardamos este resultado. Aquí, arriba. Bueno, entonces hasta ahí está bien. Entonces tenemos esta relación. ¿Qué otra relación habíamos demostrado? Es la del producto interno, la de la completez, producto interno, la completez, que nos dice que la identidad es igual a la integral de todas las x primas, o x, no se le importa, diferencial de x prima. Pues esta, la relación de completez es más o menos sencilla, ¿no? Si tienes la función, la puedes pensar como la suma de, digamos, esta aquí, de todas las alturas individuales, así, ¿no? Pero corriéndola desde el inicio hasta el final, y entonces recuperarías pues la función original, y es lo que está diciendo la completez, ¿no? Es la identidad. Bueno, no sé si quede claro esto. Vamos a ponerlo hasta aquí, está bien. Ahora, también teníamos que cualesquiera función f de x se puede escribir como la proyección de x en f. O sea, lo que nos dice la función f de x es qué tanta altura tiene la función f en la posición x, ¿no? Esto es el f de x. De hecho, o sea, digamos, nosotros tendríamos que pensar las funciones como vectores, y a lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar como el vector, ¿no? La función como todo esto, realmente es al coeficiente de qué tanta altura tiene este vector en el punto x. Y este es el f de x. Yo lo que estoy dando generalmente es el f de x cuando trabajo con funciones, y a lo que estoy dando es el coeficiente de la función. Digamos, el f es la integral del coeficiente f de x en cada dirección x sobre todas las
las direcciones X. Y yo siempre estoy acostumbrado en cálculo a nada más trabajar con, digamos, el puro coeficiente, ¿no? Bueno, entonces voy a borrar aquí para continuar con para el resultado que ya tenemos, nada más los voy reescribiendo. Entonces puedo utilizar la identidad para reescribir este resultado. Es X, y aquí por la integral de X' con X' diferencial de X'. ¿Por qué le pongo prima? Para que no me confunda con esta X, que no necesariamente es esa que es otra, ¿no? F. Y esto, pues la integral la corro y sería la X con X'. Esa es la función delta, ¿se acuerdan? Que acabamos de definir. Y eso sería X' con F, diferencial de X'. Y lo que nos dice es que esto es la función delta de X menos X', o X, X', la escriben de manera diferente los dos. F de X', diferencial de X'. Es lo que les digo, que esto me definía la función delta porque es el núcleo de la transformación integral, identidad. Bueno, listo. Entonces, creo que eso es lo que queríamos ver hasta aquí. Hay algunos resultados sobre las funciones delta que les van a ver en la tarea. Entonces, la otra cosa es que cualesquiera estado f se puede escribir como la integral de f de x en la dirección x diferencial de x. Esta expresión la puedo demostrar aquí con la identidad, porque si pones una f, siempre puedes poner la identidad. Y la identidad no es otra cosa que la integral sobre alguna índice x con x diferencial de x con la f. Y saco la integral, queda x con f diferencial de x, y esto es igual a la integral de f de x en la dirección x suma sobre todos los x, que es la que está aquí. Bueno, hay algunas resultados que vamos a platicar de las funciones deltas. Lo voy a escribir aquí. Entonces decíamos que la función delta se puede escribir como, o sea, si se fijan, la función delta es como el continuo de la función delta de Kronecker. Antes teníamos que, por ejemplo, el estado I con el estado J nos daba la delta Kronecker de I J. Ahora, la posición X con la posición X' nos da la delta de X, X'. Y hace las mismas veces. Esta delta hace que la suma con una delta de IJ, con algún índice sobre J, pues nada más se evalúe en la función que esté aquí. Por ejemplo, CI, CJ. CI nos da nada más el CJ. Aquí está igual, pero no con la suma, sino con la integral. Bueno, vamos a poner este resultado que dice que el X con el X' es igual a la delta de X, X'. Hasta ahí todo bien, y que la delta de X' decíamos que está definida con la función delta tal que la integral de X menos epsilon de X más epsilon de delta de X, X', de f de X', diferencial de X' es igual a f de X. Listo. Es la definición de la función delta. Ahora, hay algunas propiedades que vamos a tomar. Es que es simétrica, o sea que la delta de X con X' es igual a la delta de X' con X, y eso se puede demostrar, y van a venir en las funciones. Ahora, hay otra cosa que, digamos, les quiero contar, y es qué pasaría si yo tengo, porque va a surgir muchas veces en los cálculos, si yo saco la derivada de la función delta. Entonces, imagínense, voy a ponerlo aparte, ¿no? Y luego lo recupero el resultado ahí. Nosotros sabemos, les platicábamos que la función delta es una función que es una distribución, no es una función, es una distribución que es 0 en todas partes. Digamos, aquí graficamos el x, aquí la delta de x, X'. Es una función que es 0 en todas partes. Voy a poner más grande el color para que se vea más fácil. 0 en todas partes, excepto en el X' que tiende como infinito, pero de manera como continua, ¿no? Entonces aquí está digamos, el X'.
Listo. ¿Qué pasaría si yo saco la derivada de esta función? O sea, gráficamente por lo pronto, la derivada de x con respecto a x'. Puede ser la derivada con respecto de x, por ejemplo, ¿no? O con respecto de x'. Digamos, la derivada con respecto de... Voy a poner por lo pronto delta de x, x', prima. O sea, derivada, ¿no? Luego sabemos que si esta función la derivo, pues donde da 0, pues la función de una función constante 0 es 0. Voy a subirlo aquí. ¿Sí? 0, 0, 0, 0, 0. Y también después de la subida esta, pues también sería 0. Sin embargo, aquí la función empieza a crecer indefinidamente y cuando crece, pues la función se hace como, pues eso significa que la pendiente, digamos, dibujar la pendiente aquí, la pendiente de esta gráfica iría más o menos así. Entonces es positiva. Entonces esta cosa diverge como positivamente por el lado izquierdo. Pero por el lado derecho, la función, la pendiente es negativa. Fíjense aquí. Así, ¿no? Entonces, la función para acá crece, digamos, perdón, así. Entonces, un poquito antes y un poquito después del x', ¿no? Así, digamos, un poquito antes, porque el puro x pues se hace 0 la función. Digamos algo así, ¿no? Un poquito antes diverge para positivo y un poquito después diverge para negativo, ¿no? Si es la función de ahí arriba. Entonces, fíjense, si yo cuando aquí le multiplico una función f de x, al final, integrando sobre todo el espacio, después de la integral con esta delta, me da la función de x'. Si yo llegara e integrara con la función de abajo, ¿qué esperaría? Pues sería la integral de la función f de x aquí. Y sería evaluar la función un poquito antes del x', o sea, sería como un f de x menos h. Y aquí sería como un f de x más h, con h muy chiquitito. Y en el límite cuando la h tiende a 0, porque estamos infinitamente cerca de esto. Entonces, es básicamente, y luego hay un signo menos en la de menos aquí. Entonces, parece pues como si fuera la función un poquito después menos la función un poquito antes. ¿Sí estoy bien aquí o no? A ver, si esta función va así. La derivada es x, f de x más h menos f de x. Ajá. Creo que sí, ¿no? Y entonces, ajá. Entonces, sería la función un poquito antes, un poquito después. La diferencia de estas dos, pues, es proporcional a la derivada. Entonces, la noción esperaría yo que, fíjense, si yo hiciera la integral de una función con esta distribución amarilla, el resultado terminaría siendo la derivada, ¿verdad? Entonces, estoy encontrando el núcleo de la transformación integral, es decir, con qué tienes que integrar la función para que el resultado de la integral te dé la derivada de la función. Entonces vamos a hacerlo en, digamos, y ahora sí con cálculo, porque aquí hay unos pequeños detalles, pero ya motivamos y entendemos por qué esperaríamos que nos diera proporcional, a qué nos daría proporcional la derivada de la función delta, ¿no? Déjenme ponerlo un poquito más claro, 3.5. Ajá. Entonces, vamos a hacer la prueba. Suponga que tengo la integral de la función delta prima de x con x' con f de x' diferencial de x'. Fíjense que a diferencia que lo que está aquí a la derecha, aquí yo le puse, aquí derivé con respecto al x'. Aquí abajo está con respecto al x, por eso sale un signo menos diferente, pero no importa. Entonces, voy a ponerlo así. Digamos, suponemos que está la derivada con respecto de x'. Entonces, esto al fin y al cabo lo puedo entender como una función g de x'. Y puedo utilizar integración por partes. La integración por partes me dice que si yo tengo la integral de u de v, esto es la integral de u por v menos la integral de
v por du, creo. Y entonces, pues esto mismo podemos hacer, ¿no? Aquí el u sería el f, y entonces esto es la integral de la función f u por b, la función f de x por la integral de, por la u, y la integral de u pues sería la delta de x con x', ¿no? Ajá. Pero esta evaluada en los límites, y evaluada en los límites esta pues da 0, porque pues digamos, sí, pues porque la función delta en los límites pues es 0, ¿no? Pues por acá la función es 0. Entonces esto lo vamos a eliminar y nos queda menos la integral, creo que sí sería menos la integral de la función que estaba derivada, ya no va a estar derivada, o sea, sería la delta de x con x' por la función f derivada. Es derivada de f con respecto de x', diferencial de x'. Ajá. U por b menos la v de u. Creo que ahí está bien. Y entonces esto nos daría que esto es la integral. O sea, fíjense, al final lo que terminó haciendo esto es, ya aquí es la integral de esta función con esta función delta, y esta función delta pues sabemos que es la función identidad, tal que lo que pongas a integrar con ella te da lo mismo en la función. Entonces esto sería igual a menos la derivada de f con respecto de x' evaluado en x' igual a x, ¿no? Es decir, menos la derivada de f con respecto de x. Creo que ahí estaría bien. Ahora, esta derivada, aquí lo que tomé yo es como si esta fuera la derivada con respecto al x'. A ver, denme un segundo para revisar esto, porque estoy dudando de este signo menos. No sé si me equivoqué. Dejé revisar algún libro. Pero yo esperaría que estuviera bien. Ajá. Muy bien. Entonces, creo que está aquí todo bien. Si esto, si tenemos un signo derivado con respecto de la x, Ahora, yo puedo haberlo hecho, pero, o sea, aquí lo que estoy entendiendo es que esta es la derivada con respecto de x', ¿no? Ahora, si yo tuviera la integral de la derivada con respecto de x de la delta de x, x', f de x', diferencial de x', aquí lo que podría hacer es sacar esta derivada, porque esta derivada es sobre x, de x y la integral es en x', y entonces sería la derivada con respecto de x de la integral de delta de x con x', f de x', diferencial de x', y esto es f, y esto pues es la derivada con respecto de x de la f, así. Entonces, mientras, fíjense, hay aquí un resultado interesante, mientras la función f, digamos, esto lo quiero recordar aquí, o sea, nosotros habíamos dicho que la función delta de x, x' es igual a la función, digamos, da lo mismo que si es x' con x, la función. Sin embargo, estamos viendo que la derivada con respecto de x de delta de x, x' es menos la derivada con respecto de x' de delta de x con x'. O sea, el signo ahí si trae un signo menos, pues si derivas con respecto a una variable o
respecto a la otra. Ahora, esto lo podemos entender de esa forma. Podemos describirlo ya de manera cerrada de la siguiente forma en los resultados aquí, como que la función prima de delta de x menos x prima, bueno, digamos, lo voy a poner así, ¿no? Mejor con notación normal. La derivada con respecto de x de delta de x menos x prima se puede entender como la delta de x menos x prima por la derivada con respecto de x prima de lo que sea que está a un lado o integrándose con la delta, ¿no? De tal forma que en efecto este sería el núcleo de la transformación integral que deriva la función, ¿no? Este es medio extraño, pero imagínate, tienes la función cualesquiera una f de x y la pones con algo, con una t de x, x prima, que si la integras con esta, te da la derivada de f con respecto de x, el resultado de la integral. Es el núcleo de la transformación integral que deriva. Bueno, continuamos con nuestros resultados. Yo creo que aquí podemos detenernos, porque ya es suficiente aquí. Entonces, esos resultados son los que hemos obtenido, estos a la izquierda, ¿no? Nomás me gustaría hacer un pequeño recuento, ¿no?, de cómo los hemos encontrado para en espacios continuos y cómo teníamos, ¿no? Qué versión teníamos en los espacios discretos. O sea, la versión de esta en espacio discreto, pues era el producto interno de algún estado U con V, era pues la suma de UI conjugado por VI. En la completitud decía que la identidad se puede escribir como la suma sobre todos los elementos de alguna base. El F, siempre cualesquiera estado U se puede escribir como la combinación lineal de las componentes de U en la dirección de la base. Y el producto interno de dos elementos de una base ortonormal, es decir, I con J, nos daba la delta de Kronecker de I con J, ¿no?, donde la delta de Kronecker es tal que si yo la sumo con unos coeficientes, digamos, pongo un CI con la delta de IJ con la suma sobre I, esto nos da CJ, que esta es la versión de este de aquí y esta es la versión de acá. Entonces con eso cerramos. Nos faltan unos 2 videos más acerca de la generalización al continuo, porque hay 2 o 3, pero creo que les van a encontrarlas muy interesantes, y esto nos abre un campo de posibilidades, ¿no? Porque entonces, así como tenemos bases para los vectores, podemos tener bases para las funciones y podemos cambiar de bases o de representación. A esta base que está aquí le llamamos la base de posición, porque cada elemento, estar x' significa estar en la posición x' en el eje. Pero hay otras bases y hay unas son muy útiles, ¿no? Bueno, aquí vamos a cortarlo.